Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Si oyéremos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Así nos anima, así nos exhorta el salmista a que vengamos hoy con corazones sinceros, con deseos de glorificar su nombre. Así también aprovecho para darles la bienvenida, mis queridos hermanos y nuestros amigos que también se conectan a esta transmisión con el ávido deseo de edificar sus vidas. Hoy, sin lugar a dudas, Dios nos edificará por medio de su palabra. El tiempo de comunión y el tiempo de adoración es un tiempo que trae mucha bendición. Vamos a iniciar con alegría, con gozo, con entusiasmo este momento y lo vamos a hacer mediante una oración. Les invito a orar, hermanos. Nos acercamos a ti, glorioso Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, para exaltar tu nombre, Señor, porque creemos en tu presencia, porque te adoramos y porque eres Espíritu eterno, y los que te adoran en espíritu y en verdad, dice tu palabra, es necesario que te adoren. Y nos acercamos a ti porque creemos que eres real, que existes, Señor, porque nos oyes, porque ves y miras nuestra necesidad, porque aunque estemos atribulados, Señor, no estamos desamparados. Aunque estemos en apuros, Señor, no estamos desesperados. Aunque seamos perseguidos, Señor, no estamos angustiados. Aunque a veces, Señor, seamos derribados, pero no somos, Señor, destruidos, porque tú eres el que levantas nuestra cabeza, Señor. Porque 7 veces cae el justo, dice tu palabra, y 7 veces lo levantas. Hoy pues nos acercamos a ti también, reconociendo que estamos cansados, que estamos llenos de carga, Señor. Pero nos acercamos a ti porque en ti hay descanso, en ti hay reposo, Señor. Porque tu yugo es fácil y porque tu carga es ligera, Señor. Y porque tú nos has dicho que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Padre, pedimos y rogamos por una bendición especial para nuestros hermanos que nos están viendo, para nuestros amigos, Señor, que se conectan en esta transmisión. Yo no sé, yo no conozco sus necesidades, no conozco sus problemas, sus tribulaciones, Señor, pero tú sí conoces a todo aquel, Señor, que está viendo esta transmisión y sabes también cómo suplir esa necesidad. Te pedimos, te rogamos, Señor, que hoy esa alma vacía, esa alma, Señor, llena de preocupación, hoy encuentre descanso, hoy encuentre alivio y consuelo, Señor, en tu palabra. Los bendecimos en tu nombre, Padre bendito, a cada uno de nuestros hermanos y amigos, pues, que nos están sintonizando en esta transmisión. Así también bendecimos, Señor, a los que estamos en este lugar, dándonos este tiempo, Padre bendito, para también creer que tu palabra va a ser proclamada, pero creer que tu palabra, Señor, traerá bendición a cada una de las vidas de los oyentes. Padre, en tus manos nos abandonamos y te bendecimos desde ahora y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Tiempo de alabanza por medio del canto y este es el momento de hacerlo. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy.
Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande es y digno de adoración. Grande es Él, alzamos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande eres tú y digno de gloria, grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Y de qué manera podemos instruir al niño para que no se aparte del camino? A través de la misma palabra, porque desde la niñez sabemos las escrituras, las cuales, dice, nos hacen sabio para la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y en esta palabra vamos a meditar y vamos a leer en esta hora, que se encuentra la lectura en segunda de Timoteo, su capítulo 3. Ahí vamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda obra, buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esperamos, hermanos, y así lo deseamos, que la palabra de Dios, que en este momento va a ser proclamada, te prepare para toda buena obra. Y el tema de hoy, precisamente, tiene como título La grandeza de las Santas Escrituras, en la voz del presbítero Lázaro Juárez Chang. Hola, queridos hermanos, amados en el Señor. Como siempre, les envío un abrazo fraternal, caluroso, lleno de amor. Y estoy seguro que todos, como yo, todos ustedes sienten, extrañan. Como decía David, cuando huía de su hijo y estaba en una cueva cerca del río Jordán, entre las cosas que más extrañaba era cómo él estaba en la congregación, en el templo, y dirigía también al pueblo de Dios en la adoración. Dice que cuando escuchaba eso, cuando se acordaba de eso, él sufría, lloraba, y ya llevamos varios meses que la casa del Señor está cerrada y no nos congregamos para saludarnos, para adorar juntos al Señor. Seguro que lo extrañamos mucho, yo lo extraño mucho. Extraño mucho estar en la iglesia, extraño mucho estar en el campo, en las congregaciones, en las misiones. Pero el Señor nos cambió la agenda en este año. El Señor nos enseñó otra cosa. Y pues yo tenía la esperanza de que tal vez por ahí de mayo, junio más tardar, pudiésemos regresar a la casa de Dios. Yo estaba emocionado con eso. Pero los planes de Dios son otros, hermanos. Y creo que debemos tener paciencia. Si hay algo que nos hace mucha falta a nosotros, es la paciencia. El Señor nos quiere enseñar muchas cosas, entre ellos la paciencia. Y debemos tener paciencia, esperar la voluntad de Dios, esperar los tiempos del Señor. Dios así ha querido esto. Él desde la eternidad sabía lo que iba a pasar en este año. Y los que no lo sabíamos éramos nosotros. Pero como todo decimos, cada hogar se ha convertido en una iglesia. Nuestras casas, nuestra familia, desde que se cerró el templo, pues en la casa adoramos al Señor. Yo le animo a seguir haciéndolo. No se desanime, hermano, porque todavía no podemos regresar al templo. Lo deseamos todo, añoramos, soñamos este momento, pero esperemos con paciencia el tiempo del Señor. Seamos prudentes y sabios, como dice la palabra del Señor. Ustedes saben que yo fui una de las personas que salí positivo a COVID. Por la gracia del Señor, pues ya pasé esta tempestad junto con mi familia. Y el hecho de que a mí me haya dado sería de parte mía, soberbia de estar diciéndole a los hermanos, empujándolos, haciéndolos sentir mal, humillándolos, diciéndole tal vez que ellos son cobardes u otra cosa. Esas son actitudes soberbias que un cristiano no debe tener. Hay muchos hermanos, la mayoría, que pues hasta hoy el Señor no les ha permitido que se contagien. Y hay que respetar también los sentimientos
y el corazón de los demás hermanos. Nadie puede imponerle a los hermanos en su conciencia lo que ellos tienen que decidir en su corazón. Yo creo que esta es una prueba de la paciencia, esta es una batalla de fe, y en el nombre de Jesús vamos hacia adelante, hermano. Dios nos dará larga vida para que estemos mucho tiempo adorando en la casa de Dios, pero también saliendo a predicar la palabra del Señor, porque para eso el Señor nos ha concedido la vida, para consagrar nuestra vida, para santificar nuestra vida y prepararnos, porque de toda manera vamos a morir. Si no es por esta pandemia, por este virus, que Dios no lo permita así, de todas maneras un día tenemos que encarar la muerte cuando ni siquiera la esperemos quizá. Así que sigamos adelante, sigamos orando, sigamos clamando. Recuerden ustedes a Josué cuando fueron a la batalla después de haber recibido una derrota muy vergonzosa, muy humillante, cuando fueron a conquistar la ciudad de Jai. Dice la Biblia que después prestaron atención, prestaron oído a Dios, porque ellos se precipitaron, quisieron hacer lo que a ellos les parecía, les convenía, y lo que recibieron fue una tremenda humillación, un tremendo fracaso, una tremenda derrota. Cuando nos dejamos llevar por nuestros propios sentimientos, si no escuchamos a Dios, no prestamos oído a Dios, entonces vienen los fracasos terribles a nuestra vida. Después de eso, el pueblo de Israel escuchó junto con su líder las instrucciones del Señor y las siguió al pie de la letra. ¿Y qué fue lo que hizo el siervo de Dios, Josué? Mientras el pueblo estaba combatiendo, él levantó su lanza al cielo. Y dice la palabra de Dios que no la bajó, no bajó su brazo y no bajó su lanza apuntando hacia el cielo, hasta que el pueblo de Dios derrotó a los enemigos. Esta es una lección muy importante. Esta batalla sigue, es intensa, y nuestra lanza debe seguir apuntando al cielo. No debemos nosotros bajar nuestro brazo, no debemos bajar la lanza de la oración, no debemos de bajar la intensidad de nuestra oración al Señor, y tenemos que estar firmes y seguir orando y clamando, hermanos. Esto Dios lo mandó a nuestras vidas para que seamos más espirituales, para que dependamos más del Señor, para que dependamos más de Él, para que santifiquemos más nuestra vida, para que la carne quede sujeta a la obra del Espíritu Santo de Dios. Estamos en este mes celebrando el mes de la Biblia, la santa palabra de Dios, la gloriosa palabra del Señor. Y el pasaje que acabamos de leer fue escrito por el apóstol San Pablo y fue dirigida a Timoteo. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 hasta el 17. Timoteo era un joven pastor, era tímido, además él sufría enfermedades y sobre todo uno de sus problemas era su timidez. Pablo lo enseñó, lo pulió, y luego fue ordenado por imposición de manos al ministerio, al pastorado. Y luego Timoteo tuvo que quedar solo en una iglesia con la dirección de Dios para pastorear esa iglesia donde él estaba. Pero el apóstol San Pablo
siempre le aconsejaba. Era su hijo espiritual de Pablo. Y por lo tanto le da consejos. Pablo es un hombre, un pastor, un misionero ya de una trayectoria larga, con muchas experiencias que él había pasado en el ministerio. Timoteo era un joven pastor, estaba iniciando en el ministerio. Por lo tanto, él, vamos a decir así, no lo suelta como hijo, en el sentido de que él sigue dándoles consejos como joven pastor. Y el capítulo 3, precisamente, Pablo le está diciendo que en los postreros tiempos iban a venir tiempos peligrosos. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No dice tiempos malos, dice peligrosos. Y hay una diferencia entre malo y peligroso. Peligroso significa que es en extremo malo. Y la Biblia dice tiempos peligrosos. Y los tiempos que estamos viviendo hoy son peligrosos. Y hay mucha maldad, mucho pecado. Y más peligroso en este tiempo que la tierra está viviendo un momento de oscuridad, un momento terrible de esta enfermedad, de esta peste. Pues ¿cómo no va a ser peligroso? Peligroso a donde usted se mueva. Es terrible lo que está pasando. Son tiempos peligrosos. Y el peligro no solamente es la guerra, no solamente es la gente de las bandas criminales, los asaltos, el pecado y todo, sino también estas pestes. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Muy bien, ahora, en esos tiempos peligrosos, Pablo le da una lista detallada de en qué consistiría esos tiempos peligrosos, qué tipos de hombres vendrían hoy, y da una lista muy grande de todo tipo de gente, de personas malas que vendrían a este tiempo, que vivirían en estos tiempos y que nosotros estaríamos viviendo. Y luego Pablo le dice, pero tú persiste en la doctrina, en lo que tú has aprendido. Tú ten cuidado de esto. Y tú refúgiate en la palabra del Señor. Hermanos, en los tiempos peligrosos lo que tenemos que hacer es refugiarnos en la palabra del Señor. Es la palabra bendita del Señor la que nos da fuerza, la que nos da consuelo, la que nos da luz, la que fortalece nuestra vida, la que nos da sabiduría en estos tiempos. Cuando usted se siente débil en la fe, cuando usted siente que su vida está amenazada en estos tiempos peligrosos, lo que hacemos nosotros es orar y abrir las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras, inmediatamente buscar en la palabra de Dios una respuesta divina a todos los problemas que vienen. Y ahí encontramos nosotros todo tipo de respuesta, todo tipo de consuelo. Ahí encontramos la fortaleza de nuestras vidas, hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Por los postreros días son estos tiempos que estamos viviendo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Luego le dice Pablo a Timoteo en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Antes que Timoteo conociera, o que Pablo conociera a Timoteo, Timoteo había sido criado en un ambiente de temor de Dios. El mismo Pablo, en otra parte de la Biblia, cuando él escribe, le dice, trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, le decía. Pablo reconocía que Timoteo era un hombre de fe, pero que esa fe que tenía en el Señor, pues había sido instruido por 2 mujeres. Por eso dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dice. Y Pablo le dice, desde la niñez has aprendido las Escrituras. Persiste en eso que aprendiste. Desde niño, la abuela y su mamá tomaron la decisión de forjar el carácter cristiano, el carácter temeroso de Dios de un jovencito. Estas 2 mujeres, yo me imagino a estas 2 mujeres sentándose en un momento haciendo un tiempo en medio de todas sus ocupaciones y sentándose con este niño para enseñarle todos los días las Sagradas Escrituras. Y eso no fue en vano en la vida de Timoteo. Así que él sabía las Sagradas Escrituras. Y el mismo apóstol San Pablo llama a la santa palabra de Dios, le llama Sagradas Escrituras. Esto no fue cualquiera que le puso este nombre. La misma Biblia dice que son Sagradas Escrituras. Pablo dice que son las Sagradas Escrituras. La aprendió, pero le dice, persiste en ella. Persiste en esto que has aprendido. En el griego la palabra persistir no tiene que ver con perseverancia, con lealtad a la palabra, pero más significa profundiza en las Escrituras. Profundizar en la Escritura. Persistir es perseverar, tener lealtad a la Escritura, pero más que nada significa profundizar en las Sagradas Escrituras. No es nada más de aprendernos de memoria un texto bíblico. No es nada más de aprender por aprender la Biblia. Dice Pablo que debe persistir, es decir, debe profundizar en las Sagradas Escrituras. Meditarla a profundidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No solamente leer la Biblia, sino meditar en ella, que significa precisamente profundizar en las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida. Encontrar enseñanzas en la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida, para que esa palabra se convierta en conducta en nuestra vida. Fíjense que nosotros confesamos que la palabra de Dios es la regla infalible de fe y práctica. Es decir, que la Biblia es el libro perfecto de Dios, que nos dice en qué debemos creer, pero también qué es lo que debemos hacer. Cuando habla de conducta, habla de la práctica, de poner en práctica la Biblia. Y entonces la Biblia nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo debe ser nuestra conducta. Así que esa palabra de Dios, al meditarla, al profundizarla, se debe convertir en nuestra conducta diaria. Por eso el apóstol San Pablo le está diciendo a este joven pastor que debe profundizar en las Escrituras. Debe meditar en ella y debe aplicar esta palabra en su vida. Y sigue diciendo, fíjese, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese que tenemos que leer con cuidado este versículo bíblico. Que te pueden hacer sabio para la salvación, como que da a entender Pablo que todavía Timoteo no era salvo, te pueden hacer salvo. Y dice, ¿será que todavía Timoteo no era salvo? Claro que Timoteo ya era salvo.
¿Desde qué momento Timoteo era salvo? Desde el momento que creyó en el Evangelio glorioso de Jesucristo. Desde el momento que recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, desde ese momento Timoteo fue salvo. Y dice las Escrituras, te pueden hacer salvo, te pueden hacer salvo. Pero no, dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Pero ya no de su salvación, porque él ya era salvo. Él ya había aceptado esa palabra. Él ya había creído esa palabra. Él había recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Lo que Pablo le estaba diciendo, que lo podían hacer sabio para la salvación, es decir, para seguir predicando el Evangelio a las demás personas, para que también fueran salvos como él. No es que Timoteo todavía no fuera salvo, él ya era salvo. Pero si seguía leyendo la Escritura, profundizando en las Escrituras, aprendiendo, memorizando las Escrituras, eso le iba a ayudar para poder seguir predicando el Evangelio de Jesucristo para que otros fueran salvos también. Querido hermano y amigo, nosotros tenemos que seguir leyendo las Escrituras. Especialmente, hermanos, tú de la iglesia, hermanito querido, hermana amada. Nosotros no podemos evangelizar si no conocemos las Escrituras. Nosotros tenemos que estar diariamente leyendo y meditando en las Escrituras, porque eso nos hace sabios para que cuando nosotros nos encontramos con una persona que no conoce a Cristo, que no ha rendido su vida a Él, entonces nosotros podemos tener toda la instrucción bíblica para poder hablarle a otros. Otros no son capaces de hablarle el Evangelio a otros porque no saben ni qué decirle. No saben ni qué hablarle, no saben ni por dónde comenzar, porque no leen las Escrituras, porque no meditan en las Escrituras. Así que eso es lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Ahora, seguimos nosotros leyendo, la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada. Querido hermano, hoy creo que no hay otro libro que sea más atacado que no sean las Sagradas Escrituras. Pero la Santa Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Y dice que toda la Escritura, totalmente toda. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios dice que permanecerá para siempre. Jesús dijo que toda la Escritura que ha sido inspirada, ni una jota, ni una tilde pasará que no se cumpla. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay algunos que hablan de la Biblia, que son religiosos. Es más, en algunos países hay seminarios donde se estudia la Biblia, pero quienes van a estudiar al seminario para teólogo resulta que son inconversos. Hay muchos inconversos que fueron a estudiar en algunos países desarrollados. Se estudia teología, pero no para testificar y proclamar el Evangelio de Jesucristo, sino para hablar en contra de ella. Hay unos que se creen de pensamiento liberal y de mucho conocimiento, que son súper inteligentes y dicen que la Biblia no
es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Querido hermano, y hay una gran diferencia, enorme. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, decimos que no hay una parte en la Biblia que no sea inspiración divina. Y cuando se dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, significa que hay mucha parte de la Biblia que sí es inspiración de Dios, pero que hay mucha parte de la Biblia que no es inspiración de Dios. En otras palabras, quienes dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, están diciendo que la Biblia tiene muchos datos históricos y de otro tipo que son errores. Algo otros que no son ciertos, dice, y a otros que son equivocados. Hermano, la autoridad de la Biblia está precisamente en eso, en esa afirmación fuerte, poderosa, de que la Biblia es la palabra de Dios porque es inspirada, toda es inspirada. No hay nada en ella que no sea palabra de Dios, que haya salido de la boca de Dios. Y precisamente en esa inspiración está nuestra confianza. Y en esa inspiración divina está la autoridad de la palabra de Dios. Imagínense si la Santa Biblia tuviera partes que no fuera inspiración de Dios, entonces no tendría ninguna autoridad para nosotros. Y la Biblia tiene autoridad precisamente en la vida del hombre y en el mundo porque es inspirada toda por Dios. Y como toda es inspirada por Dios, toda dice que es útil para enseñar. Toda es útil para enseñar. Toda la Biblia debe ser enseñada. En toda la Biblia hay un mensaje de Dios. Incluso en esas largas y a veces aburridas genealogías, porque hay muchas veces nos aburre, está leyendo nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres, y es interminable los nombres, y uno dice, bueno, ¿y por qué tengo que leer eso? Aún en eso, nombres, todos esos nombres que aparecen en la Biblia, esa genealogía, allí hay un mensaje de Dios. En toda la Biblia hay un mensaje de Dios. Hay una lección para nuestra vida. Por eso dice, toda debemos predicarla, toda debemos enseñarla, porque toda es inspiración de Dios. Todo salió de la boca del Señor. Entonces, si toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, entonces también no solamente es útil para enseñar, es útil para redarguir, dice. Son palabras que a veces no usamos nosotros, pero la palabra redarguir significa confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra realidad de nuestro pecado, reprendernos. Yo le pongo un ejemplo para que usted me entienda, así sencillo, un ejemplo bíblico. Usted recuerda cuando David cometió pecado de adulterio. Y ese pecado de adulterio lo quiso esconder. Y eso lo llevó a otro pecado más terrible. Y fue precisamente que mandó asesinar al esposo de la mujer con quien adulteró. Y lo hizo de una manera más cobarde, más cruel. Y después de todo pensó que había borrado todas las huellas de su pecado. Sin embargo, Dios lo vio. Porque de Dios no podemos esconder nada, absolutamente nada. Entonces Dios le mandó a un profeta, un siervo de Dios. Y entonces ese siervo de Dios le contó una parábola de una oveja. Y después ese siervo de Dios, de una manera tan magistral, tan sabia, lo llevó a que él mismo dictara una sentencia de qué merecía él. Y David dijo que él merecía morir.
Y el profeta lo encaró con su pecado. Le dijo, tú eres ese pecador. Lo encaró, lo enfrentó, lo reprendió. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos redarguye. A través de la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Nos reprende por nuestro pecado. Por eso dice que no solamente es útil para enseñar, sino es útil para reprendernos, para confrontarnos con nuestros pecados. Pero no solamente es útil, dice, para redarguirnos, sino para corregirnos. Y aquí corregir es enmendar nuestra vida. Es dejar ese camino pecaminoso con que Dios nos ha enfrentado y comenzar a caminar en la dirección correcta, dejar ese camino equivocado y comenzar a caminar en esa dirección correcta que Dios quiere que caminemos. Usted se acuerda cuando usted iba en aquellas maquinitas mecánicas escribiendo y de pronto escribía alguna palabra, alguna letra, alguna sílaba que no era. Al ladito teníamos un corrector. Entonces rápidamente agarrábamos y le poníamos un liquidito por allí, blanco. Y ese líquido blanco se llamaba precisamente corrector porque nos ayudaba a corregir. Es decir, eso que habíamos puesto ahí no era, estaba equivocado. Entonces ese lo corregía, lo borraba. Entonces la Biblia dice que Dios utiliza su palabra para corregirnos, es útil para corregirnos. No solamente nos confronta con nuestro pecado, sino que nos corrige, es decir, nos hace que le demos la espalda a ese camino equivocado. Nos hace que nos arrepintamos de nuestro pecado, le pidamos perdón a Dios y que comencemos a caminar en el camino correcto, en la senda correcta. Por eso dice, es útil para corregirnos. La Biblia cuando la leemos también nos corrige. Pero no solamente queda allí, dice que es útil para instruirnos. Bueno, ya nos confrontó con nuestro pecado, ya nos hizo que corrigiéramos, que cambiáramos de rumbo, que nos arrepintiéramos, pero no quedamos a la deriva. Necesitamos la guía de la palabra de Dios para saber cómo caminar de manera correcta para que no volvamos a cometer los errores. Entonces, cuando dice que es útil para instruirnos, significa que de ahí en lo adelante la palabra de Dios nos va a guiar de tal manera que nosotros sepamos cómo debemos caminar. Es como cuando alguien los toma de la mano y nos dice, te voy a enseñar el camino, ¿por dónde vas a caminar? Es lo que hace la palabra de Dios. Nos instruye, nos guía, nos da luz por el camino que nosotros debemos caminar. Y fíjese bien lo que dice el pasaje bíblico. Dice, es útil para corregir, para instruirnos en justicia. Precisamente la palabra justicia significa caminos de rectitud. Es decir, ahora nos va a instruir para que caminemos en caminos de rectitud, en caminos de temor a Dios. Eso hace la Biblia. Pero vea que sigue diciendo las Escrituras. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tiene un propósito Dios, a través de su palabra, de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos. Dice que el propósito es que nosotros podamos ser perfectos. Aquí la palabra perfecto significa llegar a ser maduros en la fe. Sí, porque hay muchos hermanos en la iglesia que aunque tengan años en la iglesia son niños en la fe.
Recuerde que Pablo precisamente cuando le escribe en la primera carta a los Corintios, les dice, ustedes ya deberían comer vianda, pero después de tantos años, ustedes todavía tienen necesidad que le preparen su leche. Ustedes debieran ser ya gente adulta, que coman cosas, que sustenten su estómago con cosas fuertes. Pero ustedes siguen siendo niños espirituales que les siguen preparando su leche. Pablo está diciendo a muchos hermanos de los Corintios que llevan años en la iglesia, pero no han madurado en su fe. Siguen siendo niños espirituales. Dice la palabra de Dios que precisamente la palabra del Señor es útil también para prepararnos, para que seamos maduros en la fe y no seamos niños espirituales siempre. Como les dije, en la iglesia hay muchos niños espirituales, gente muy inmadura en la fe. Años y no maduran en la fe. Siguen con sus impulsos carnales, siguen todavía que no pueden, ni siquiera pueden dominar su carácter, imagínese usted. ¿Cómo puede ser posible que llevan 1, 5, 6, 7, 8 años y todavía ni siquiera pueden con su propio carácter? Todavía siguen siendo impulsivos, todavía siguen a la menor provocación, todavía siguen siendo iracundos, todavía siguen en esas actitudes. Y cuando hay ese tipo de actitudes, queridos hermanos y hermanas y amigos, eso está diciendo que esta persona no ha madurado. Si lee la Biblia, probablemente se sepa muchos textos de la Biblia. A lo mejor en las veladas de oración, en los maratones bíblicos, te dicen muchos textos de memoria que hasta te quedas sorprendidos. Pero son muy carnales. Son niños que no han madurado en su fe. Siguen con sus mismos problemas que cuando iniciaron en la fe. No han madurado. Siguen siendo los mismos. Y eso es triste. Por eso a veces nos encontramos con muchos problemas en las iglesias. Porque encontramos un sinfín de... La iglesia es un cunero. La iglesia es un cunero. Yo como pastor me he encontrado en una iglesia donde he encontrado un cunero de gentes, iracundos, chisme, bueno, tantas cosas, que ya no es una iglesia donde llegan espiritualmente puro adultos, sino es una cuna donde hay que estar contemplando a todos los niños en la fe, porque llevan años en la iglesia y no han podido madurar en la fe. Y el apóstol San Pablo dice aquí que las escrituras también son útil para que nosotros seamos maduros en la fe. ¿Para qué dice? Para toda buena obra. Fíjense bien, para toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros estemos ocupados sirviéndole. Pero a veces no le podemos servir porque nuestro carácter no nos ayuda. Porque no podemos estar con los hermanos trabajando, porque a la tantito que nada más nos cucan, como dijera algo, tantito que pase, ya estamos peleando entre nosotros. Por eso no podemos hacer bien la buena obra, porque no estamos capacitados, es decir, no hemos madurado en la fe. No hemos madurado en la fe. Somos niños en la fe. ¿Y cómo vamos a hacer bien la buena obra? Si ni siquiera entre nosotros nos podemos llevar, si ni siquiera podemos dominar nuestro carácter. No podemos, entre hermanos, no podemos, hermanos, estar interactuando, no, hay muchos pleitos. Hay muchos pleitos porque no podemos hacer la buena obra. Y decimos nosotros, ¿y qué haces, hermano? Trabajando en la obra. Sí, estás trabajando en la obra, pero quién sabe si estás haciendo la buena obra. Porque eres puro pleito, no te llevas con medio mundo. Yo he escuchado, hermanos, cuando están repartiendo, a veces en equipos de escuela dominical, maestros de escuelita bíblica, con esa no me pongas, con ese no me pongo, con eso no quiero trabajar, no me pongas acá, no me pongas porque con eso no.
Yo cuando escucho eso, escucho gente inmadura que lleva años, son niños, todavía quieren su leche, la iglesia todavía están en un cunero espiritual. Y el apóstol San Pablo dice que nosotros, a través de su palabra, debemos ser maduros, perfectos maduros. ¿Para qué? Para poder hacer la buena obra en el reino de Dios. Si no, no vamos a poder. Vamos a tirar la toalla. Vamos a salir peleados con medio mundo. Vamos a estar peleados con medio mundo. ¿Por qué? Porque no hemos madurado en la fe. Y la palabra de Dios nos debe ayudar, no solamente para enseñarnos. Qué bonito es saber mucho. Venimos a la escuela dominical y sabemos tantas cosas, tantos temas. Y escuchamos los sermones los domingos. ¡Ay, qué deleite! Es un manjar. Pero tantito, provóquenlo y ya vas a ver quién es. Como decía por ahí el choco tabasqueño, cúquelo y ya va usted a ver quién es. Sigue siendo el mismo de antes, el niño de antes. No, hermanos, la palabra de Dios es para que nosotros podamos crecer en la fe, ser maduros y hacer la buena obra en el reino de Dios. Y eso es maravilloso. Para eso se leen las Escrituras. No crean que se lee nada más por leer. No solamente es para deleitarnos, no, es para aplicar en nuestra vida, es para que crezcamos en la fe, es para que nos confronte con nuestro pecado, nos confronte con nuestros problemas, con nuestras debilidades. Es para que al confrontarnos nos demos cuenta cuánto nos necesitamos crecer en la fe. Por eso es grandiosa la palabra del Señor. Por eso es maravillosa la palabra del Señor. Porque esa palabra debe encarnar, devolverse vida en nosotros. Si no, pues ¿qué chiste tiene de estar leyendo las Escrituras? Sí, las Escrituras se leen para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos corrija en nuestra vida, para que nos instruya y para que nos haga maduros para servirle bien en la obra del Señor, para hacer la buena obra en el Señor, en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque esta bendita palabra de Dios no solamente nos enseña, sino que nos redarguye, nos confronta con nuestro pecado, nos corrige, Señor, nos reprende, nos instruye, porque el propósito tuyo, Señor, es que nosotros crezcamos en la fe, para que hagamos toda la obra buena que tú quieres que hagamos en el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, para que esa palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, para que esa palabra transforme nuestro ser, transforme nuestra vida, transforme nuestro carácter, transforme nuestra forma de ser, Señor. Pues tú quieres que crezcamos en la fe, que seamos maduros, Señor, que hagamos la buena obra, que la hagamos bien en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga esta hermosa palabra que hemos escuchado. Es voz de Dios, y aunque parezca fuerte, pero la exhortación del Señor es para eso, para que seamos transformados. Y ojalá deseamos y oramos para que hoy hayamos sido enseñados, hayamos sido redarguidos y seamos corregidos e instruidos para ser perfectos y cabales. Y a Dios gracias por la vida del pastor, y agradecemos por su vida, que el Señor lo siga bendiciendo, y la transformación, transmisión de su palabra. De gracia recibimos, de esa manera le damos gracias y expresamos nuestra gratitud a Dios por medio de las ofrendas. Entre tanto, cantamos unas alabanzas. Dale tu ofrenda al Señor, dáselo
Bien, hermanos, gracias damos a Dios porque hemos llegado al final de este tiempo de adoración y no quisiéramos despedirnos sin antes decirles que Dios, nuestro Dios, no se complace, no se deleita en la agilidad del caballo, no se complace en la fuerza del hombre, sino que Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esperemos en su misericordia que Dios responde y Dios provee y Dios tiene su tiempo para escuchar y responder a nuestras oraciones. El Señor les bendiga, les mandamos un abrazo y terminamos con la última oración a cargo del pastor. Vamos a orar, hermanos amados. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque hasta hoy nos concedes la vida, a nuestra familia, a la esposa, a los hijos. Pero hay muchos hermanos en la fe que hoy están llorando la partida de sus seres queridos, Señor. En esta semana recibimos noticias de hermanos, algunos conocidos por algunos de nosotros, siervos tuyos, que enfermaron y que tú los llevaste a tu presencia, Señor. Como siempre hemos dicho, porque es nuestra convicción, Padre querido, que los que mueren en Cristo triunfaron, son ganadores. Pero humanamente queda mucho dolor, mucha tristeza, Señor. Esta semana, Señor, tuve que dar la noticia a una madre que salió del hospital grave, que fue junto con su hija internada, y que ella salió sin saber que su hija había fallecido, Señor. Es una mujer de fe, una mujer entregada a ti. Pero el dolor de un hijo cuando fallece para una madre, para un padre, es grande, Señor. Qué triste ver el tanto dolor y llanto, porque somos humanos, Señor. Si Jesús se estremeció cuando murió Lázaro y vio la tristeza en Marta y María, ¿cómo no nos vamos a estremecer nosotros y llorar junto con ellos? Cuando un ser querido muere, uno llora. Y llora de dolor por la separación, aunque sepamos que están contigo. Queda tanto recuerdo, y qué mejor que Jesús, que conoce el dolor del humano, porque lo sintió. Él lloró también. Te ruego que consueles esos corazones, Señor. Que consueles la vida de mi hermana María Arévalo, que murió su yerno y su hija al tercer día de uno el otro. Consuela su corazón, Señor. Fortalece su vida y la vida de toda la familia, de los deudos, Señor. Siervos tuyos estén contigo en el cielo, porque te amaron y te sirvieron hasta el final, entregados, guerreros de la fe y del evangelio. Y así a nivel nacional hay muchos hijos tuyos que han fallecido, otros que están graves en los hospitales. Oramos por ellos, Señor. Y te ruego, Padre, que confortes el corazón de la familia que llora hoy. Que consueles el corazón de las familias que hoy lloran, Señor. Te pedimos por los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud. Muchos de ellos han muerto en esta tarea grande, de mucho riesgo, de estar en los hospitales al lado de todos los enfermos, Señor. Muchos de ellos son cristianos, hijos tuyos.
como humanos tienen temor, Señor. Muchos de ellos no te conocen, Padre, pero siempre nuestra oración es que allí, en ese lugar de temor, puedan alzar su corazón, sus ojos al cielo y puedan encontrar a Dios, encontrar a Jesús. Que aquellos que agonizan puedan encontrar a Jesús en medio de su agonía, Señor, y puedan ser salvos, Señor, y puedan tener la certeza antes de cerrar sus ojos, la certeza que tú le diste a aquel ladrón que estaba a punto ya de morir en la cruz, y tú le dijiste: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te ruego bendiciones, Señor, para cada uno de los miembros de la iglesia, de las familias de la iglesia, del campo de la iglesia. Te ruego también por aquellos que están sufriendo también, pero que no tienen esperanza en Jesús, que no tienen ancla en donde agarrarse, que su vida va a la deriva y quisieran encontrar algo en donde encontrar fuerzas, consuelo. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que puedan encontrar a Jesús en sus vidas, se puedan agarrar de Jesús por la fe, puedan abrir su corazón y por la fe recibirlo en su vida para salvación y vida eterna, y para recibir las bendiciones de consuelo y de paz en medio de la tormenta que Jesús da cuando lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te ruego bendiciones, Señor, para cada uno de mis hermanos que colaboran conmigo para que la palabra de Dios llegue al hogar, al corazón de los que con ansias esperan la palabra bendita del Señor. Te ruego, Padre, bendiga sus vidas, que le ayudes cada día a consagrar sus vidas, a estar en mente y corazón cerca de ti, Señor, para que tú nos uses como instrumentos santos para bendecir a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias porque hasta hoy nos concede la vida y podemos estar aquí hablando tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para que nuestra vida se gaste y se acabe sirviéndote siempre, proclamando la palabra, consolando y hablando de Jesús como nuestro Salvador, Salvador de los hombres. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial, que la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros desde ahora y para siempre. Amén.